capítulo 17. Y vamos a considerar los versos del 1 al 5. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a considerar los versos del 1 al 5. Cuando usted lo tenga, me lo indica como un amén. Vamos ready entonces, muy bien. Así dice la palabra. Ahora bien, Elías, el tisbita de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Continuamos. Sigue diciendo: entonces vino palabra del Señor, diciendo: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo al verso 4. Al verso 4, por favor. Miren cómo dice el verso 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den a qué. No, pero ¿dónde? Allí. Diga conmigo: allí. Allí. Puede sentarse. Padre, esta es tu palabra, tú eres bueno. Gracias. Para siempre en tu misericordia. Permíteme hablarla con denuedo y con demostración de tu Espíritu Santo. Que salgamos altamente edificados por la misma. Que nos podamos sentar a la mesa contigo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Yo voy a hablar acerca del tema: un lugar llamado allí. Un lugar llamado allí. Para poner en perspectiva qué sucedía, Acab era el que estaba siendo rey en Israel en aquellos años bajo el ministerio del profeta Elías. Él y su esposa Isabel habían estado matando con regularidad a los profetas del Señor. Ellos pagaban el gasto de alimentación diario de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Así que ellos le estaban proporcionando la alimentación a aquellos que estaban tratando de distraer de la adoración al Dios verdadero al pueblo de Israel. Las Escrituras no nos dan ninguna introducción acerca de Elías en este pasaje, sino que él súbitamente lo vemos que aparece, ¿verdad? Y camina directamente hacia el rey con una palabra del Señor. Por lo tanto, lo único que diferenciaba a Elías de cualquier otra persona era el hecho de que Dios había hablado con él y le había dado una palabra. Él tenía una palabra de Dios. Le pregunto en esta mañana a cada uno de ustedes: ¿cuántos de ustedes cargan una palabra de Dios? ¿Cuántos por mucho tiempo han estado recibiendo palabra de Dios? Pues usted es un portador de la palabra de Dios. Usted no está en el vacío, usted tiene algo de mucha importancia y de gran valor. Ahora, los líderes de la nación habían instituido la adoración a Baal y la gente tenía temor de hablar de su fe en el Señor. En muchos aspectos era algo muy similar a lo que sucede hoy. Hoy en día
políticamente incorrecto estar comprometido con Dios y tener estándares bíblicos. Seguramente no nos matarían como la época de Elías aquí en Puerto Rico, porque he visitado lugares donde todavía matan por decir que usted cree en el Dios y en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pero ¿sabe qué? La realidad es que tenemos persecución real. Póngase usted a hablar del Señor en algunos lugares y verá cómo la gente no le gusta que le hablen de esos temas. ¿Verdad? Hay gente que no le agrada el que nosotros podamos compartir nuestra fe. Ahora, para eso nosotros necesitamos valor. ¿De dónde, la pregunta que me hago, de dónde Elías obtuvo el valor para hacer esto? Para poder ir donde el rey, al rey. Es una monarquía, no es una democracia donde usted puede hablar lo que usted desea hablar, ¿verdad? No, era una monarquía, era totalmente un régimen absoluto, autoritario, donde lo que el rey decía era lo que se realizaba. Así que este hombre se presenta de buenas a donde el rey a darle una palabra. Pues mire, a él lo pudieron haber matado y en la mejor de las circunstancias encarcelarlo. Pero ¿sabe qué? Lo que llena de valor a alguien ante la oposición del mundo es el hecho de contar con una palabra de Dios. Es el hecho de saber y estar seguro que Dios te ha hablado y que Dios te ha dado una palabra para que tú vayas y la compartas con alguien. ¿Sabe que mucha gente tuvo el valor de llevar una palabra de Dios y murieron? Pregúntele a Esteban. Pregúntele a los 11 discípulos del Señor. Todos murieron en el martirio, excepto Juan, que murió en Isla de Patmos, después que lo habían introducido en una caldera llena de aceite hirviendo. Y como no murió y quedó desfigurado, lo mandaron a Patmos. Y allí recibió la revelación futura del Apocalipsis para nosotros. Y murió allí en su ancianidad. Pero todos los 11 discípulos de nuestro Señor, todos murieron por la causa de una palabra de Dios. Ahora, ellos mantuvieron su fe y su postura porque sabían que lo que estaban hablando venía de parte de Dios. La pregunta retórica para esta mañana es: ¿estaríamos nosotros dispuestos, si cargamos una palabra de Dios, otorgar esa palabra cueste lo que nos cueste? Usted conteste. Pero Elías lo hizo. Elías lo hizo. Ahora, Dios no le mostró a Elías la repercusión de todo lo que sucedería. Esta palabra de que Dios de manera sobrenatural iba a cubrir sus necesidades y a protegerlo en el arroyo de Kerit, no vino hasta después de que él actuó de acuerdo con la primera palabra que Dios le había dado. O sea, mis queridos hermanos, simplemente Elías recibió una palabra y actuó a favor de esa palabra sin conocer qué iba a suceder. Si Dios lo iba a cuidar o no lo iba a cuidar, si Dios le iba a proveer o no le iba a proveer. Él simplemente actuó conforme a lo que Dios le habló. Él no sabía lo que iba a acontecer luego. No sabía que en el futuro sería utilizado por Dios para multiplicar la comida de la viuda, para resucitar a su hijo de entre los muertos, para clamar para que cayera fuego del cielo en el monte Carmelo. Él no sabía que se aproximaba un gran avivamiento en su ministerio y en su vida personal, y que él iba a ser utilizado por Dios para Israel en aquel momento dado. Porque ¿sabe qué, mis queridos hermanos? No esperes a ver lo que va a suceder si antes no está dispuesto a hacer lo que tenemos que hacer. Él no conocía
el resultado final. Las Escrituras revelan que la segunda palabra que recibe Elías tocante a su asignación, tocante a la protección y a la provisión, vino después de que él ya había actuado con valor y que se había lanzado con fe conforme a la palabra que había recibido del Señor en la primera ocasión. Elías entonces recibe su asignación junto con la promesa de protección y provisión después que él se lanzó, después que él decidió obedecer a Dios en cuanto a esa primera palabra. Y entonces Dios le dijo: por cuanto has obedecido, ahora estás listo para hacer el trabajo que te voy a encomendar. Yo quiero decirles hoy a algunos hermanos que estamos aquí hoy y a los que nos están viendo a través de las redes: siempre antes de hacer necesitamos ser. Antes de poder poner la mano en la obra del ministerio, antes de nosotros lanzarnos a trabajar en la obra de Dios activamente, necesitamos primero que en nosotros haya un trabajo interior, una sanidad interior. Porque ¿sabe qué? Lo primero te prepara para lo segundo. Lo que hoy en esta mañana algunos de nosotros necesitamos reconocer es que Dios nos ha dado una palabra y que entonces nosotros vamos a actuar conforme a esa palabra para ver lo próximo de Dios en nuestra vida. Ahora miren cómo dice la palabra del Señor en el capítulo, en el verso 2 y 3. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit al este de el Jordán, y beberás agua del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den, ¿cómo dice ahí? Predique conmigo, que te den allí de comer. Dios hizo una provisión sobrenatural para Elías. Por supuesto que él se vio en un aprieto después de dar la palabra con el rey, ¿verdad? Y después de esa advertencia sobre la sequía. ¿Sabe qué? Esa sequía comenzó a manifestarse. Por lo tanto, el hombre más buscado en Israel era Elías, porque era el hombre que tenía las llaves. Y estoy viendo aquí las llaves en el altar. Era el hombre que tomó la llave, cerró el cielo y se la echó en el bolsillo. Yo lo voy a repetir. Era el hombre que tenía la llave, cerró el cielo y se la echó al bolsillo. Así que Elías era el hombre más buscado. Se había manifestado una sequía en todo Israel. No había lluvia ni rocío por la palabra que él tenía, por la palabra que le había sido otorgada. Así que acá el rey empezó a buscarlo. Pero ¿sabe qué? Dios lo escondió. Porque sabe que cuando Dios quiere esconder algo, Él sabe hacerlo muy bien. Y cuando Él quiere manifestar o revelar algo, Él también es extraordinario en revelar. Amén. Así que dice la Biblia que lo protegió, y no solamente lo protegió, sino que trajo provisión para él durante todo ese tiempo. Sin embargo, fíjese a dónde fue que el Señor mandó esa provisión. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 4, está ahí. Mire: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Así que Dios hizo la provisión para Elías. Pero ¿sabe qué? No se la envió directamente a él. La provisión fue enviada ¿a dónde? ¿A dónde? Allí. Algunos de ustedes tienen un allí. Yo voy a hablar del allí que tenemos nosotros. Porque
porque no fue directamente a él que le envió la provisión, sino que la provisión fue enviada allí. Allí es el lugar donde Dios le había indicado a Elías que fuera. Hay gente que está esperando la provisión donde está, pero no es que es donde tú estás, es a donde Dios te está enviando que tú estés. Yo jugaba básquetbol en mis tiempos de juvenil. Y yo recuerdo, el que sabe del juego de baloncesto, cuando había un corte de bola, o sea que le quitaban la bola al otro equipo, se tenía que hacer lo que se llamaba un fast break, algo rápido. Así que el que iba adelante, ¿sabe qué? Salía corriendo porque ya el que interceptó la pelota había lanzado la bola cerca del canasto para que estuviese la persona en el lugar correcto y hacer la anotación. ¿Sabe qué? Hubo momentos dados en que el que soltó la pelota fue tan rápido que llegó la bola primero que el jugador y no se pudo dar. ¿Sabe qué? Dios está en este momento lanzando su provisión, su bendición a lugares, y hay momentos dados que no se completa la jugada de Dios completa, porque ¿sabe qué? O llegamos antes o llegamos después. ¿Sabe qué? Es en el momento preciso, en el lugar llamado, dígalo conmigo, el lugar llamado allí. Siempre que Dios nos llama a hacer algo, Él proveerá todo lo necesario para que podamos realizarlo. Yo voy a repetir eso. Siempre que Dios nos llama a hacer algo, Él provee todo lo necesario para que podamos realizarlo. Siempre hay una provisión abundante para todo aquello que el Señor te pide que hagas. Óigame, Dios no nos va a enviar a hacer algo sin la provisión para realizarlo, sin las herramientas para hacerlo. Solo lo que necesitamos nosotros es escuchar la palabra de Dios, creer a su palabra, actuar conforme a esa palabra, y entonces las cosas sucederán sobrenaturalmente, porque Dios es el Dios que provee para todas nuestras necesidades. Aleluya. Ahora, yo no sé si usted ha visto, y yo reconozco momentos dados en que hemos visto personas, y hasta nosotros mismos, que nos hemos lanzado con una palabra de Dios, o ha visto personas que se han lanzado, Dios me dijo, yo sé que Dios me habló, pero ¿sabe qué? No vieron la provisión, no vieron el resultado, y hasta se les presentaron grandes problemas, inconvenientes, efectos limitantes. Y eso, en esos momentos, cuando vemos eso, surge la pregunta dentro de nosotros, que somos humanos y nos cuestionamos muchas veces situaciones que pasan, ¿verdad?, en la vida. Y si verdaderamente nosotros somos honestos en esta mañana y sinceros para admitirlo, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, levante la mano si a alguno le ha pasado, usted se ha lanzado pensando que lo que está haciendo es de parte de Dios, que es lo correcto, pero usted comienza a ver que las cosas no comienzan a salir como usted pensaba. ¿Verdad que le ha pasado a alguno de ustedes? Pues no voy a decir lo otro para no ofender. Y los demás que a todos nos ha pasado. Y nos preguntamos, ¿qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó conmigo? ¿De verdad que Dios le fue fiel? Pues mira lo que yo le voy a decir en esta mañana, es lo que descubrí en la lectura de esta palabra que comparto con ustedes. ¿Sabe qué? Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Él siempre, hermano, Él siempre cumplirá sus promesas. Él no falla. Dios envió la provisión donde Él le dijo a Elías que fuera, no a donde Él estaba. La pregunta que te hago en esta mañana hoy, ¿dónde tú estás? Nosotros somos un espíritu, alma y cuerpo. Y yo quiero hablarle a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo.
Y quiero preguntarle si en el área de tu espíritu estás donde debes estar. Si en el área de tu alma, de tus sentidos, de tus emociones, de tu mente, de tu voluntad, te encuentras en el lugar adecuado. Y número 3, te quiero preguntar si en tu vida física, tu cuerpo está en orden. Porque si no estás en el lugar donde debes estar en tus diferentes áreas, en nuestra composición de espíritu, alma y cuerpo, ¿sabes qué? Dios estará enviando la provisión para cada una de esas áreas al lugar que Él piensa que tú debes estar. Pero como a veces no estamos en el lugar correcto donde debemos estar, ¿sabes qué? Esa provisión está llegando y nosotros no la estamos recibiendo. Dios no le envió la provisión directamente a donde Elías se encontraba. Esta provisión, ¿sabe dónde estaba? Estaba allí. Allí. Y allí para Elías era en el arroyo de Kerit. Era en el arroyo de Kerit donde Dios lo había enviado. Mire cómo dice la palabra: he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. La provisión estaba en el lugar donde Dios le había dicho a Elías que fuera. Mire, hermano, si Elías se hubiese quedado donde estaba, aún así el Señor habría provisto la comida, porque en ese versículo 4 dice: he ordenado a los cuervos. Así que los cuervos ya habían tenido una orden. ¿Sabe qué? Cuando Dios da una orden a la naturaleza, cuando Dios da una orden a los animales, cuando da Dios una orden, ¿sabe qué? Ellos ejecutan. Así que los cuervos estaban claros, tenían la dirección, tenían el GPS, tenían claro la dirección de dónde ellos tenían que ir. Ya ellos sabían dónde Dios tenía la provisión del alimento. Ellos tenían el pan, tenían todo. ¿Y sabe qué? A la hora adecuada, en el momento adecuado, para la tarea adecuada, ¿sabe qué hicieron los cuervos? Se levantaron vuelo, llevaron la provisión y llegaron al lugar llamado allí. El Señor ya le había dicho a los pájaros que llevaran la comida. La comida ya lo estaba esperando allí. Y aunque Elías no se presentara, ¿sabe qué? La provisión iba a estar allí. La provisión de Dios no dependía de la obediencia de Elías. Escúchame esto. ¿Sabe qué? Si Dios dice que hará algo, Él lo hará, independiente de usted y de mí. Si Dios lo dijo, se hará. Así que no dependía la provisión de Dios si Elías obedecía o no. Ahora, mire claro esto. Pero sí la capacidad de Elías para recibirla. Y aunque Dios siempre está proveyendo, y aunque Dios siempre está cumpliendo con su palabra, va a depender de que nosotros recibamos. ¿Sabe qué? De que nosotros actuemos y estemos en el lugar llamado allí. Necesitas posicionarte en el lugar correcto. Necesitas estar en el lugar que Dios espera que estés. Le pregunto en la mañana de hoy: ¿dónde te encuentras en tu relación con Dios? ¿Dónde te encuentras en la asignación que el Señor te ha dado? Esos pueblos, mis queridos hermanos, habrían llevado pan y carne cada mañana y cada tarde, y la habrían amontonado a la orilla del arroyo. Sin embargo, por lo que se refiere a Elías, si él no hubiera actuado
podría haberse muerto de hambre mientras se preguntaba a Dios: ¿dónde tú estás? Tú no me hablaste, tú no me diste una palabra. Actué conforme a tu palabra, Señor. Pero, ¿dónde está tu provisión? Esas serían las preguntas que nos haríamos. Pero yo vengo a decirle a esta iglesia que nuestro Dios envía su provisión donde nos dijo que fuéramos. Que no necesariamente es donde nos encontramos. Yo ruego a Dios que estemos en el lugar. Que estemos posicionados en el lugar correcto. Porque ¿sabe qué? No va a faltar a ninguna de sus buenas palabras el Señor que habló para nosotros cuando nosotros nos encontremos en el lugar correcto. Ahora, hay un lugar llamado para cada uno de nosotros. No es una garantía que puedas verlo de donde tú estás. Tú solamente necesitas lanzarte con fe y en base a lo que Dios te ha hablado en su palabra. La provisión no está donde te encuentras. Esta está allí, en el lugar donde estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras. ¿Sabe qué? Para muchos y para los que están congregados en esta congregación, su lugar de allí es esta congregación. Dios te ha traído aquí para que este sea tu allí. Amén. Amén. Así que ahora muchas personas, o algunas personas, están esperando poder ver la provisión antes de dar un paso. Y eso no es fe. Sería entonces ver para creer. Pero en el reino de Dios hay que creer para ver. Hay quienes necesitan ver. Cuando tenga lo haré, cuando pueda lo haré, cuando tenga los requisitos lo haré. No. No esperes a tener lo que quieres para hacer lo que debes. Yo lo voy a repetir. No esperes a hacer lo que quieres para hacer lo que debes. Cuando comiences a hacer lo que debes con los recursos que tienes, entonces sobrenaturalmente Dios abrirá las puertas para que entonces podamos llegar hasta el allí que Él tiene para nosotros de próxima asignación. ¿Por qué? Porque hemos estado en el allí que Él espera que estemos. Yo no sé si estamos corriendo, pero que sí. La orden fue: he ordenado a los pueblos que te sustenten allí. Ahora miren, me encanta, ya finalizo, porque hay Santa Cena y quiero ser prudente. Así que el ministerio de adoración puede ir preparándose. Vaya conmigo al verso 5 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Verso 5. Mire cómo dice el verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. La Nueva Versión Internacional dice: y fue hizo conforme a la palabra del Señor. Dios no está buscando oidores. Dios está buscando hacedores. Y cuando nosotros hacemos lo que Él nos asigna, entonces comenzaremos a ver lo sobrenatural de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra comunidad, sobre nuestro país, sobre el mundo. Él fue dócil, Él fue obediente, Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Aquí es donde la obediencia sí importa. Dios le dio una palabra a Elías. Dios sabía que en la vida de Elías se iba a presentar la necesidad de protección y de provisión sobrenatural. Así que Dios
cubrió esa necesidad. ¿Y sabe qué hizo? Envió los cuernos. ¿Qué hubiera sucedido si Elías no hubiera obedecido? La provisión se hubiese amontonado allí echándose a perder. Y mientras tanto, él se hubiese muerto de hambre. Así que la obediencia tiene un lugar especial. No para que Dios cumpla, sino para que nosotros recibamos. Yo lo voy a repetir. La obediencia tiene un lugar especial, no para que Dios cumpla, porque Él siempre cumplirá, sino para que nosotros, sus hijos, recibamos toda la dádiva de Él. Amén. La obediencia es la llave del mundo sobrenatural de provisión para su iglesia. La obediencia no cambiará el corazón de Dios hacia ti. Él te ama. Él te amará si te portas bien, si te portas mal. Él te amará si haces su voluntad o no la haces. Él la ama como quiera. Ahora, lo que puede suceder es que por no estar en el lugar correcto, nosotros nos perdamos de lo que Dios tiene para nosotros. Así que, aunque la obediencia no cambiará el corazón de Dios hacia nosotros, pero si no somos obedientes, entonces con toda realidad y seguridad tendremos grandes dificultades. Finalizo diciendo esto: Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito? Amén, amén. Él ha puesto un llamado en tu vida. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Para muchos y para los que están aquí, los que nos están viendo a través de los medios, ¿sabe qué? Ese lugar en el que te encuentras, donde te están discipulando, donde estás recibiendo la palabra, a donde lleva tus diezmos y ofrendas, ese es tu allí. Y en ese lugar, mientras te van preparando, ¿sabes qué? En la manera en que vas siendo obediente a estar en los pasos que Dios tiene para tu vida, ¿sabes qué? Se abrirán puertas para que tú puedas bendecir a otros. Amén, amén, amén. Porque Dios sabe que abrirá las ventanas de los cielos en bendición para tu vida. Amén. La provisión sobrenatural necesaria, ¿sabe qué? Para la realización de cualquier cosa que Dios te haya pedido, ¿sabe qué? Ya fue enviada. Dígalo conmigo, ya fue enviada allí. Él ya de antemano ha preparado todo lo que tú necesitas antes de que tú lo necesites. Y está listo esperando tu bendición allí. Padre, tú eres bueno. Permítenos hoy, aquellos que todavía no hemos llegado a estar posicionados en ese lugar donde tú prefieres, ese lugar preferido tuyo para nosotros, que si estamos fuera de ese lugar, esta sea la mañana especial para que nos podamos colocar en la correcta posición para ser participantes de lo que tú estarás haciendo con nuestra isla, con nuestro Puerto Rico querido, con nuestras familias, con nuestros entornos de trabajo, educativo. Espíritu Santo, ayúdanos a poder estar listos para recibir lo que tú nos envías allí, en el nombre de Jesús. En esta mañana